Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te traigo de paseo a este centro cultural llamado El Matadero. Bueno, le llaman así porque solía ser el matadero y mercado municipal de ganados de Madrid. Me vine en mi bici e intenté dibujar un poco, pero me fue imposible. Supongo que aún no domino muy bien el dibujar en público. Ese día tenían expuestos en el centro varias estatuas del oso y el madroño que fueron pintadas por distintos artistas. Como traje mi trípode, pude también hacer algunos planos experimentales desde mi bicicleta para este vídeo. Esa tarde fui a la tienda IKEA del centro comercial La Gavia aquí en Madrid. Esto fue el mes pasado, cuando aún tenía la decoración de Navidad. Todo se veía súper lindo. El otro día vi un meme que me hizo reír un montón sobre lo divertido que es ir a IKEA. Yo creo que venir a la tienda es una experiencia polarizante. Para algunas personas es una experiencia agradable, muy divertida, y para otras es completamente intolerable. Para aquellas personas que no les gusta ir a IKEA, les voy a dar 4 recomendaciones. La primera es que descanses antes de venir. La segunda es que comas al llegar. La tercera es que vayas al baño antes de entrar y al salir. Y si vienes sin compañía, entonces carga tu móvil y ponte los cascos con música para que no se te haga tan difícil. En mi caso, venir a IKEA es una experiencia muy positiva. Me encanta poder disfrutar del diseño de interiores, del diseño de productos y por supuesto de la comida, que es deliciosa y además es súper económica. En la sección de materiales escolares compré esta caja de lápices de cera. Por lo que vi en la tienda tenían bastante pigmentación, entonces me pareció interesante probarlo. También compré este juego de lápices acuareables que incluye un lápiz y un sacapuntas. Además de los productos que compré, también vamos a probar esta paleta de acuarelas que contiene 14 colores. 7 son colores fluorescentes y los otros 7 son colores pasteles con efecto brillante.
Me encantó la selección de colores de la caja de lápices de cera. Los lápices acuareables parecen de buena calidad con una madera bastante resistente. Hace tiempo compré estos lápices y me encantaron, ya los había probado. Vamos a ver si hoy mantienen la misma calidad. El pincel es súper lindo, pero no parece muy bueno. Y el sacapuntas es bastante conveniente en este kit. Finalmente vamos a probar los materiales en un papel de acuarela de 250 gramos. Los lápices de cera los encontré bastante vibrantes y se genera una textura bonita con este papel. Hice unas pruebas para ver si podía mezclarlos, pero creo que los lápices no están diseñados para este propósito. Es importante recordar no tener las expectativas muy altas con estos productos. También he pensado probar estos lápices de cera en papel liso, algo así como un Bristol, por ejemplo. Si eso es algo que te interesa ver, no dudes en decírmelo en los comentarios. Los lápices de colores acuareables también los encontré bastante pigmentados, tal y como los recordaba. En el caso del color rosa, lo veo así como un poco tono pastel y por eso no es tan brillante como el resto. El trazo sin agua también se ve súper lindo con este papel texturizado. Probé un poco los lápices acuareables sin agua encima de los lápices de cera y la verdad que se ve bastante bien. Me da un poco de ideas para la prueba que vamos a hacer a continuación. Se creó como una pasta cuando combiné estos colores, pero sospecho que haya sido debido al pincel. Hasta ahora los colores se ven bastante vibrantes y bastante intensos y bueno, la verdad es que es una lástima que no se pueda capturar con la cámara. Finalmente aquí están los resultados de la prueba con todos los materiales.